Bien, vamos a dar inicio a la segunda parte de esta jornada. Aprovecho para contarles, porque estuvieron preguntando en el chat, que al igual que hicimos con la actividad anterior, vamos a subir a la página de la asociación en los próximos días este video y el material que proyectan los expositores. Igualmente, en el enlace de YouTube en el que se está transmitiendo en vivo, inmediatamente después de que termine la actividad, la plataforma tarda algunos minutos en procesarlo y después se puede volver a ver desde ahí mismo. Lo que pasa es que se ve no editado, digamos, con toda la espera inicial, con este intervalo que acabamos de tener. Así que, pero si quieren tener el material y las dos exposiciones editadas, les recomiendo que en los próximos días lo hagan a través de la página de la asociación, que ahí tienen la dirección. Bueno, en este ratito estuvimos pasando en pantalla cuáles son nuestras próximas actividades, que son el curso básico que inicia el martes y la actividad del 2 de septiembre, que organizamos en forma conjunta con la Comisión de Derecho Sanitario. Ahora sí, para retomar la actividad, les quiero presentar a la doctora Silvana Capese. Es abogada, especialista en seguridad social, es vicepresidenta de nuestra Comisión de Derecho de la Seguridad Social y también vicepresidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Silvana. Ay, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Muy una alegría participar de esta actividad, la verdad que resultó sumamente interesante, y antes que nada quiero felicitar al doctor Brasburg, porque la verdad que el abordaje que hizo del tema desde la óptica civil y laboral fue súper interesante. Bueno, puedo compartir pantalla, ¿no, doctor Perkovich? Sí, adelante. A ver. ¿Se ve bien ahí? Perfectamente. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, dentro de lo que es esta jornada de la reparación histórica, voy a retomar sobre los puntos que abordó el doctor Brasburg, y voy a continuar con una mirada vinculada al objetivo que tuvo esta ley de reparación histórica, y después qué fue lo que generó la implementación de esa ley. En primer lugar, a ver cómo paso. Ahí. Lo primero que me interesó analizar fue cuál fue el objetivo inicial de esta ley de reparación histórica. Y entonces acudí al mensaje de elevación cuando se trataba de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el mensaje de elevación al Parlamento, el mensaje 724, fue presentado este proyecto de ley el 31 de mayo del año 2016, y fundamentalmente tuvo el siguiente objetivo: implementar acuerdos transaccionales que permitan reajustar los saberes y cancelar las deudas previsionales de aquellos titulares de jubilaciones y pensiones del CIPA, es decir, de aquellos que correspondían a aquellos beneficios incluidos dentro de las leyes 18.037, 18.038 y 2441. A su vez, este proyecto de ley declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional. ¿Y por qué declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional? Porque el Estado, en este mensaje de elevación de este proyecto de ley, hace mención o pondera la existencia de miles de reclamos de reajuste que no tuvieron una respuesta satisfactoria por parte del Estado Nacional. Es decir, el Poder Ejecutivo toma esta situación de hecho, se hace cargo de esta situación de hecho, y reconoce a través de este mensaje que existen miles de reclamos que no han tenido una respuesta adecuada por parte del Estado Nacional. Y esos reclamos que no han tenido respuesta tienen distintos abordajes.
según este mensaje. Por un lado, un abordaje desde las políticas estatales que inexorablemente estos reclamos de reajuste se vinculan a un problema presupuestario. Como habrán visto en el dictamen que elaboramos desde la Comisión de Seguridad Social, habitualmente se vincula, por ejemplo, la movilidad de las prestaciones o el retoque de esa movilidad de las prestaciones a un tema presupuestario. Bueno, entonces, esta situación de hecho de reclamos de reajuste sin respuesta adecuada, desde el punto de vista de las políticas estatales, siempre se vinculó a un problema presupuestario. Pero también reconoce en este mensaje de elevación al Parlamento que desde el punto de vista de la sociedad, esta situación de reclamos sin respuesta fue concebida como una omisión expresa del Estado respecto al cumplimiento de sus obligaciones frente a los beneficiarios, porque está reconociendo que el Estado, por supuesto, derivado de la ley y de la Constitución, tiene obligaciones respecto de los beneficiarios que no ha sido debidamente cumplida. Muy bien. También el Estado, en este mensaje de elevación, reconoce que la litigiosidad no es un problema nuevo, claramente, es un problema que es estructural del sistema previsional argentino, que comienza en la década del 60, que se ha ido agudizando en las siguientes décadas y que claramente fue potenciado este problema estructural del sistema previsional por la alta inflación. Vean que dentro de lo que lleva al objeto de la presentación de este proyecto de ley, hay un reconocimiento explícito al problema estructural, a la falta de cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones. Bueno, y dentro de este análisis que hace el Poder Ejecutivo al presentar este proyecto, señalan que esta problemática está vinculada casi centralmente en la actualización de las remuneraciones para el cálculo del haber inicial y en la movilidad. Es decir, si bien no son las únicas, los grandes reclamos están vinculados a estos dos supuestos, la actualización de las remuneraciones y la movilidad. Pero también reconoce en este proyecto, en este mensaje de elevación de este proyecto de ley, que esa problemática ha tenido una solución por parte de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la propia justicia a esta problemática que está centrada en la actualización de las remuneraciones y en la movilidad, ya tuvo una solución judicial. Esa solución la dio la Corte con los fallos Sánchez, Monzó, Badaro y Elif. Todo esto que yo estoy señalando está en el mensaje de elevación de este proyecto de ley, que luego se transformó en la ley 27260. Y vean qué interesante, es muy interesante ver los mensajes de elevación, porque ahí tenemos bastante de lo que motiva a la sanción de las leyes. Hay un reconocimiento que desde el Estado no se adoptaron las medidas necesarias para resolver esta problemática, porque si ya tenemos soluciones específicas establecidas en la justicia, bueno, bien sería que el Estado recepcionara esa solución y tratara de implementarla. Pero, como señaló hace poco la doctora Rodríguez Romero, si nos ponemos a analizar cuántas de las sentencias de la Corte tuvieron una recepción en torno a una reforma legislativa a los fines previsionales, la respuesta es 0. Con lo cual, bueno, en esta presentación se reconoce expresamente que desde el Estado no se adoptaron las medidas necesarias para resolver esta problemática. Y frente a esta situación de hecho, el Poder Ejecutivo plantea una solución urgente que atienda a las necesidades de los jubilados de acuerdo a lo previsto por la Constitución Nacional. Por supuesto que esa decisión de adoptar estas medidas las hace o las plantea en torno a un marco de previsibilidad y sustentabilidad del sistema. Ustedes recuerden que en este proyecto de ley de reparación histórica no solamente se trató
el tema de la reparación histórica, sino que también se instrumentó la pensión universal para el adulto mayor y una reforma vinculada a lo tributario, y otra reforma también vinculada a la disponibilidad de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Muy bien, frente a esta situación hay una propuesta: abordar de forma inmediata y masiva la situación de aquellos beneficiarios que hubieran iniciado una acción judicial tendiente a sanear estos errores que se cometen con los beneficios previsionales, y también incluir a aquellos beneficiarios que, señala el mensaje, por asimetrías en la información o falta de recursos u oportunidades, no han podido hacer valer sus derechos en la justicia. Entonces, frente a ese universo a quien destina esta solución, él elabora una propuesta de actualización de remuneraciones y de movilidad, que son los dos puntos que señaló el Poder Ejecutivo, que entendía que eran la base de la problemática en torno al sistema previsional. Y específicamente establece que para atender a esta solución propuesta, se dispone la posibilidad de afectación de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que vale señalar que este Fondo de Garantía de Sustentabilidad está pensado en el momento de su creación como un fondo de reserva para atender a las prestaciones previsionales, para evitar que éstas se conviertan en la variable de ajuste en periodos en los que la economía entra en una fase desfavorable. Pero sin perjuicio de ese objeto que tiene este fondo de garantía, se dispuso que se podían afectar sus recursos para atender al pago de estos acuerdos. Muy bien, este programa de reparación histórica que se sanciona con la ley 27.260 establece que estos acuerdos en torno a la movilidad y demás se van a instrumentar a través de acuerdos transaccionales a celebrarse entre ANSES y los beneficiarios. Van a tener una materia específica determinada que va a constar en la redeterminación del haber inicial para aquellos beneficios de la ley 18.037 y 24.241, y a su vez va a atender también una pauta de movilidad, tanto para los beneficios de la 18.037 como para los beneficios de la 18.038 y la ley 24.241. Esa es la materia específica sobre la que se va a instrumentar el acuerdo transaccional. Como bien comentó el doctor Brasburg, hay puntos que no están incluidos en este acuerdo. Este acuerdo no va a contemplar los topes, no va a contemplar los haberes máximos, no va a considerar los periodos en los que hubiere cosas juzgadas si la sentencia se encuentra cumplida, no va a evaluar el ajuste de la PBU, no va a evaluar el ajuste de la renta autónoma, tampoco va a dar una solución al planteo de la garantía del haber mínimo para aquellas prestaciones de la capitalización, un saldo tremendamente grave que se dio en torno luego de la reasunción por parte del Estado de la administración de los fondos o de los recursos de los trabajadores. Tampoco se incluye dentro de este acuerdo el papeo de la jubilación ordinaria, papeo como lo llamamos, y tampoco se incluye la movilidad de las prestaciones de la capitalización, como el caso de la renta vitalicia. Es decir, se plantea la situación como un déficit estructural del sistema previsional que arranca desde la década del 60, que se ha ido agravando con el transcurso del tiempo. Específicamente se vincula ese agravamiento a los periodos inflacionarios. Se señala un objeto específico que forma parte de este daño hacia los jubilados, que está dado en la redeterminación del haber inicial y la movilidad. Se reconoce que la justicia ha traído una solución específica
a esta problemática, y se plantea entonces, se reconoce que el Estado, eso me parece fundamental, el Estado reconoce que no ha dado una respuesta adecuada a esta problemática, y eso no es poco, es un reconocimiento importantísimo, porque además se relaciona con, posteriormente en el mensaje, se relaciona con que ya existe una solución judicial y dada por el máximo tribunal. Entonces, bueno, frente a esa situación, tenemos esta propuesta en el marco de esta ley 27260, con una materia determinada, pero una serie de puntos o materias que no quedan incluidas dentro de este acuerdo, y que no son menores, como ya los enuncié. Ese acuerdo de reparación histórica establece la ley que va a estar sujeto a homologación judicial. Y la ley 27260 dice que deberá contener transacciones en los términos que establezca la reglamentación. Como ven, en todo el desarrollo de esta ley 27260, que es la ley de punta a fin, en ninguna parte de esta ley se habla de renuncia de derechos, ni mucho menos. Simplemente se establecen estos puntos que les estoy señalando. Muy bien, sancionada la ley, se dicta su decreto reglamentario. A través del decreto reglamentario se instruye al ANSES a promover y celebrar acuerdos transaccionales. Y este decreto reglamentario establece la información que deben contener esos acuerdos transaccionales. Y son los datos de las partes y sus abogados, la ley aplicable a este otorgamiento del beneficio, los conceptos del ajuste que se van a aplicar, las pautas que se aplican, el monto del haber ajustado y el importe del retroactivo en caso de corresponder. Y por supuesto también la forma en que va a ser cancelado esa deuda reconocida. Muy bien, hasta acá tampoco vemos ninguna renuncia a nada. Pero con posterioridad a este decreto reglamentario, la ANSES, en cumplimiento de esa delegación, dicta la resolución 305 del 2016. Es una resolución, ya les digo de qué fecha, del 2 de septiembre del año 2016. En el anexo cuarto de esa resolución 305 del año 2016, se establecen las previsiones mínimas que van a tener que contener estos acuerdos de reparación histórica. Y el punto 11 de esta resolución establece que el beneficiario, que el acuerdo tiene que incluir una cláusula que diga que el beneficiario no tendrá nada más que reclamar al ANSES por los objetos del acuerdo. Objetos del acuerdo, y que desiste de todos los reclamos judiciales y administrativos que versen sobre los mismos. ¿Se entiende? Los objetos del acuerdo. Muy bien. Primera cuestión, y hacemos un asterisco para recordarlo. Segunda resolución, resolución 306 del 2016, del 12 de septiembre de 2016. En el anexo 1 se detalla el texto del acuerdo transaccional. Cuando se detalla el texto del acuerdo transaccional, en el punto cuarto, que se denomina aceptación y desistimiento del actor, se establece que el actor, encontrándose debidamente informado y obrando con discernimiento, intención y libertad, el famoso DIL que estudiamos en la facultad y que mencionó el doctor Brasburg, acepta la propuesta efectuada por ANSES, que arroja el resultado indicado en el punto 3, manifestando que no tiene nada más que reclamar a ANSES por ningún concepto emergente del beneficio considerado en este acuerdo, que desiste de todos los reclamos judiciales y administrativos por recálculo o redeterminación del haber inicial, por reajuste de haberes y por cualquier otro concepto vinculado a este beneficio previsional, iniciado contra el organismo y o el Estado Nacional, y que renuncia a cualquier otro reajuste que no sea el reconocido en este acuerdo. Esto establece la resolución de ANSES 306 del 12 de septiembre de 2016.
A su vez, en ese marco, y manifestando su voluntad de finiquitar los litigios contra el ANSES, el actor desiste de todas las causas que se detallan seguidamente y de cualquier otra. Vean entonces ustedes que el Estado Nacional, a través del Poder Ejecutivo, reconoció la situación de la falta de respuesta satisfactoria por parte del Estado a los reclamos de los reajustes, a los reclamos de los beneficiarios en torno al cumplimiento de la manda constitucional, es decir, al cumplimiento de tener un haber sustitutivo y que ese haber sea integral. Bueno, eso establece la Constitución. Luego la ley 27260, en ningún momento se señala que el titular deberá desistir de cualquier reclamo actual y futuro, y el decreto reglamentario tampoco lo hace. Pero estas dos resoluciones de ANSES incorporan al texto del acuerdo transaccional nada más y nada menos que el desistimiento. Y el desistimiento no solo de los puntos que contemplan este acuerdo transaccional, sino de cualquier punto que esté vinculado al beneficio objeto de este acuerdo transaccional. Esa sería la situación de hecho sobre la que vamos a pensar, o los invito a pensar conmigo. Primer punto a considerar, ¿cuál es la jerarquía normativa? Tenemos una Constitución Nacional que en el artículo 14 bis establece que los beneficios de la seguridad social tienen carácter integral e irrenunciable. A su vez tenemos la Ley 24.241, el artículo 14, inciso F, que establece que los beneficios solo se extinguen por las causas establecidas por la ley. Todo acto jurídico que contraríe lo dispuesto precedentemente será nulo y sin valor alguno. Pero luego tenemos dos resoluciones de ANSES, la 305 y la 306 del año 2016, que establecen la obligación para el beneficiario de desistir de todos los reclamos judiciales y administrativos por recálculo o redeterminación del haber inicial, por reajuste de haberes y por cualquier otro concepto vinculado iniciado contra el organismo y o el Estado Nacional y que renuncie a cualquier otro reajuste que no sea reconocido en este acuerdo. A su vez, establecen el desistimiento de las causas en trámite y de cualquier otra. Entonces, si pensamos en términos de la pirámide de Kelsen, es poco probable que estas resoluciones puedan ir en contra de la ley y de la propia Constitución Nacional. Muy bien, si seguimos adelante en la evaluación de la situación de aquellos acuerdos transaccionales suscriptos, tenemos el tema de la teoría del voluntario sometimiento. ¿Qué es la teoría del voluntario sometimiento? Bueno, esa también la podemos llamar de los actos propios, pero sí está mucho más linda redactada la del voluntario desistimiento. Con relación a la teoría del voluntario desistimiento, invariablemente la Procuración del Tesoro la definió como que la teoría de los actos propios establece que es el mismo ordenamiento jurídico el que no puede aceptar que un sujeto pretenda ejercer un derecho en abierta contradicción con una conducta suya previa que engendra confianza respecto del comportamiento que se iba a observar en la relación jurídica sin incurrir en una contradicción lógica. Es decir, el voluntario sometimiento está pensado como el sometimiento a un régimen jurídico como impedimento para impugnarlo posteriormente. Pero esta teoría, que fue sostenida invariablemente por la Procuración del Tesoro, fue siendo relativizada posteriormente, y en los últimos tiempos la Corte Suprema de Justicia la flexibilizó, y fundamentalmente por temas de empleo público. En el año 2013, el 21 de febrero de 2013, la Corte resolvió en la causa Pérez Ortega contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
una sentencia, un recurso de hecho, perdón, en una causa en que la actora pretendía la declaración de nulidad de una resolución por la cual el Congreso, la Cámara de Diputados, había revocado su designación en un cargo de planta permanente por no cumplir con el requisito de ser argentina, requisito que surge de la Ley 22.140 que regula el ingreso a la Administración Pública Nacional. En todas las instancias este reclamo había sido rechazado, pero finalmente, al llegar por vía de recurso de hecho a la Corte, el voto de la mayoría establece que no resulta oponible la teoría de los actos propios cuando el interesado se vio obligado a someterse al régimen como única vía posible para acceder al ejercicio de su actividad. Y además esta litis está entrañablemente ligada al carácter protectorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el carácter inviolable de los derechos que reconoce. Entonces vean qué interesante este fallo de la Corte del año 2013, que le da una flexibilidad a esta teoría del voluntario sometimiento que impediría a la persona que se acogió a un régimen jurídico ser revisado ese sometimiento o ser impugnado ese régimen jurídico que admitió al que se sometió cuando se afectan derechos reconocidos por la Constitución en el artículo 14 bis, por ejemplo, como es el caso del fallo y como es el caso de la reparación histórica, que está vinculado con los beneficios de la seguridad social. Muy bien. Otro punto a considerar, y este me parece sumamente rico para desgranar. El Estado en esta situación está cumpliendo un doble rol en los acuerdos de reparación histórica. ¿Por qué? Porque por un lado es un deudor incumplidor, el propio Estado asumió, reconoció su rol de incumplidor, y también asume el rol de implementador de una solución, pero ¿qué es lo que ofrece? Te doy una solución, pero te voy a decir que renuncies a mejores derechos, fundamentalmente en una situación que el propio Estado generó y que expresamente reconoció que generó. No es una interpretación lo que yo estoy diciendo, es el propio Poder Ejecutivo Nacional que en la nota de elevación al Parlamento del proyecto de ley de reparación histórica reconoció, dijo yo fui incumplidor, soy incumplidor desde la década del 60, vengo a traerte una solución. Pero resulta que después, a través de dos resoluciones, le pide al beneficiario que renuncie a todos los derechos actuales y futuros, y además derechos que, como sabemos y como vimos, no son renunciables. Muy bien. Por otro lado, ANSES, Estado, es demandado en juicio, pero a su vez es la administración gestora del programa. Vean este doble rol que juega dentro de este acuerdo de reparación histórica. Y dentro de este doble rol no quiero dejar de señalar la situación que ocurrió con la sanción de la resolución de ANSES 56 del 2018, de fecha 3 de abril del 2018. Recuerden que con la resolución 56, lo que intentó el organismo fue nada más y nada menos que influir en las decisiones de los jueces, apelando a la doble condición de órgano de aplicación de esta resolución y parte en el juicio. ¿Y por qué digo intentó influir? Porque disponía nada más y nada menos que la aplicación de los mismos índices que traía el acuerdo de reparación histórica de manera retroactiva. Entonces, ¿qué pasaba? Colocaba al beneficiario que había evaluado, que había tenido la posibilidad de evaluar que la aplicación o que la suscripción de este acuerdo de reparación histórica no le generaba un beneficio que a él que quisiera
tomar y pretendía continuar con un reclamo judicial, y resulta que le decía, mirá, vos seguís con tu juicio, pero te van a tener que aplicar esta resolución 56 de manera retroactiva y vas a obtener el mismo resultado. Entonces, de ese modo, esta resolución 56 intentó colocar a los jubilados en un callejón sin salida, porque o aceptaba la reparación histórica, o con el transcurrir de los años que duraban los juicios de reajuste, iba a tener el mismo resultado. Y no quiero también dejar de recordar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los 10 juzgados de seguridad social, solo 2 juzgados declararon la inconstitucionalidad de esta resolución 56. 8 juzgados hicieron lugar a esta resolución 56. Pero, afortunadamente, gracias al gran trabajo que hizo nuestro colega Gabriel Greiserstein con el caso Blanco, ese caso llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de esta resolución 56, que realmente era tremenda, fundamentalmente por esta sensación de colocar a la gente, a quienes supuestamente venía a mejorar en este callejón sin salida, que era elegir la reparación histórica o estar muchísimos años en juicio, pero vas a tener el mismo resultado. Bueno, afortunadamente eso se resolvió con el fallo de la Corte del caso Blanco. Pero bueno, fíjense este doble rol que jugó el Estado en los acuerdos de reparación histórica como ente gestor de este programa y en su condición de incumplidor. Muy bien, vamos a la cosa juzgada. Cuando hablamos de cosa juzgada, hablamos de la inmutabilidad o irrevocabilidad que adquieren los efectos de una sentencia definitiva cuando contra ella ya no proceden recursos o que pudiendo proceder recursos no han sido planteados en tiempo oportuno. El doctor Lino Palacio dice que no se trata de un efecto de la sentencia, sino de una cualidad que se agrega a ella para aumentar la estabilidad de la misma. Ahora bien, esta característica, esta cualidad, está vinculada claramente con el concepto de seguridad jurídica y del propio Estado de Derecho. En nuestro sistema representativo, republicano y federal, tenemos una división de poderes y una presunción de que lo que la justicia resuelva, una vez que ya no tienen recursos, ya no existen recursos contra esa decisión, bueno, es inamovible esa situación. Ahora bien, la doctrina ha construido o ha elaborado causales de revisión de esta cosa juzgada. Y hay 2 puntos señalados en torno a las causales de revisión. El primer punto tiene que ver con el cambio en las circunstancias que dieron lugar a un fallo. En este caso, la causa de la modificación se debe a un cambio cronológico de las circunstancias posteriores a esta sentencia y que ya no tiene ninguna, digamos que ya se encuentra firme. ¿Qué podría suceder? Por ejemplo, modificación en las circunstancias económicas, en periodos de hiperinflación, el tema de los intereses, por ejemplo, o el cambio en los métodos científicos. Esa situación se da, por ejemplo, en el cambio de los métodos científicos en torno a la determinación de la paternidad. Bueno, en esos casos se admite la revisión de la cosa juzgada. Hay un tercer punto que me parece hay que tomarlo muy cuidadosamente, y está señalado como el trastocamiento de valores políticos y morales, como lo que posibilitaría la revisión de la cosa juzgada. Bueno, por supuesto que ese trastocamiento de valores políticos o morales deberían derivarse de una ley, ¿no? Bien. El otro supuesto de los causales de revisión de esa cosa juzgada es cuando se detectan vicios
que hacen o que tornan esta sentencia intolerablemente injusta. Intolerablemente injusta. Fíjense qué término. Este motivo está dado por un error en el juicio que genera un resultado disvalioso. Esta causa que genera ese resultado disvalioso es anterior a la sentencia, aunque se detecte posteriormente de que esta haya quedado firme. Y que la causa puede estar en la actividad del juez, en la actividad de las partes o en la producción de la prueba. Con relación a estas causales, se ha hablado que la Corte tiene un criterio definido en torno a la cosa juzgada. Ya se expidió la Corte y reconoció que el carácter inmutable de una decisión judicial requiere la existencia de un trámite anterior contradictorio en el que se haya respetado sustancialmente la garantía de la defensa en juicio. Vean que en el caso planteado que estamos abordando y con todas las especificaciones que hizo el doctor Brasburg precedentemente, si podemos llegar a hablar de que hubo garantía de defensa en juicio. Otro fallo de la Corte habla que la Corte relativizó los efectos de la cosa juzgada desconociendo la inmutabilidad de aquellos pronunciamientos en los que media fraude, violencia, cohecho o cualquier otra circunstancia que impida que la sentencia sea el corolario de un debido proceso. La Corte, cuando admite la revisión de la cosa juzgada, hace hincapié en que se haya respetado la garantía del debido proceso. Más recientemente, fallos más recientes y vinculados a la cosa juzgada en materia previsional, tenemos la causa Caruti, que es del año 2008, que establece que la existencia o inexistencia de la cosa juzgada es un problema de hecho y de derecho procesal ajeno a la instancia extraordinaria. Pero ello no es óbice para conocer en un planteo de dicha naturaleza cuando la decisión impugnada extiende su valor formal más allá de límites razonables y omite una adecuada ponderación de aspectos relevantes de la causa, lo cual redunda en un evidente menoscabo de la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional. Ese criterio sentado por la Corte en el fallo Caruti es sostenido con la actual integración, porque tenemos un fallo de febrero del año 2019 que remite a Caruti. Vean entonces que si bien la cosa juzgada tiene que ver y está relacionada con el Estado de Derecho, con la seguridad jurídica, no podemos, bajo ese pretexto, omitir la revisión cuando esta sentencia se transforma en intolerablemente injusta, como dice el fallo de la Corte. Muy bien, y con relación a las reflexiones finales, así nos queda un tiempito más para charlar después con todos. Tenemos lo siguiente, tenemos resoluciones de ANSES que hemos acreditado que exceden el marco legal establecido, no solo por la ley 27260, sino también por la ley 24241 y por la Constitución Nacional. Es decir, la ley 27260 en ningún momento sugirió que el beneficiario que optara por suscribir el acuerdo transaccional renunciara a todos los reclamos actuales, futuros, contra el organismo y contra el Estado. Por lo tanto, han sido dictados en exceso del marco reglamentario para el cual han sido establecidos. Por tal razón, siguiendo ese análisis, el acuerdo de reparación histórica resulta revisable en tanto su texto transgrede la voluntad del legislador. ¿Por qué? Porque incluye una renuncia, además a derechos que son irrenunciables.
Por otro lado, decimos que no resulta oponible la teoría del sometimiento voluntario, en el caso de revisar estos acuerdos, en tanto se encuentran en juego derechos irrenunciables, como son el derecho a la seguridad social. Por otro lado, no resulta obstáculo al cuestionamiento de este acuerdo de reparación histórica la cosa juzgada. ¿Por qué no resulta? Porque esta sentencia de homologación contiene un vicio, tal como lo señaló el doctor Brasburg, que la vuelve intolerablemente injusta y genera un resultado disvalioso. Y por último, y que me pareció muy interesante traer como corolario, es la noción del valor de justicia. La noción del valor de justicia tiene raigambre supralegal. ¿Por qué? Porque surge del preámbulo de la Constitución Nacional, que estatuye como pauta específica y fundamental la de afianzar la justicia. Entonces, bajo esta pauta directriz de afianzar la justicia, podemos entender que la seguridad que surge o que deviene de la sentencia firme puede ceder a la razón de la justicia. Con lo cual, creo que tenemos un trabajo interesante para analizar estas llamadas, la cosa juzgada irrita, esta situación que parecería que no puede tener una revisión. Bueno, sí, hay construcción doctrinaria en torno al reclamo o a la movilidad de esta cuestión de la sentencia, que no tiene la cuestión de la inamovilidad de esta cosa juzgada, tiene que ceder y debe ceder, porque así lo establece el preámbulo de la Constitución, frente a razones de justicia. Y frente a razones de justicia tenemos para decir que el texto de ese acuerdo de reparación histórica fue redactado con una resolución que se excedió en los límites que estaban impuestos por la ley 27260, pero también por la ley 24241 y también por la Constitución Nacional. Por lo tanto, vamos a poder revisar este acuerdo de reparación histórica porque vimos que hay muchos puntos que no están incluidos, y respecto de los puntos incluidos, si logramos acreditar el vicio de lesión, como señalaba el doctor Brasburg, o el incumplimiento, como también señaló, que me pareció sumamente interesante, bueno, pues me parece que esa sentencia de homologación se transforma en intolerablemente injusta, generando un resultado disvalioso que debemos encarar. Y por último, de los últimos, quiero señalar el rol fundamental que en este sentido cumplimos abogadas y abogados en el reconocimiento y en la defensa de los derechos de los beneficiarios, que realmente tenemos que destacar y tenemos que señalar permanentemente, porque los abogados y abogadas que bregamos por la defensa de los beneficiarios de la seguridad social, hemos dado luchas y seguimos dando luchas muy fuertes, pero me parecen necesarias, porque como vemos, con este andar sin pausa y sin prisa, logramos que con el transcurso del tiempo algunas cuestiones, por lo menos en el ámbito particular de los beneficiarios, se vayan corrigiendo. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, y muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Bueno, la verdad que un lujo ambas exposiciones. Les agradecemos y los felicitamos al doctor ¿Cómo Brasburg. me descomparto la pantalla? ¿Tengo que tocar algo? Sí, tenés que volver a tocar, a poner un stop. Ahí está, perfecto. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, les decía, los felicito a ambos y les agradecemos la participación. A todos los asistentes, si se quieren quedar, no más de hasta las 18 para conversar un poco. Seguramente muchos tienen algunas cuestiones que aportar, algo leí por el chat, así que si quieren compartir visiones, preguntas, consultas.
Aclaro antes de pasar a esa discusión que ya lo dije por el chat, pero lo repetimos, que esta actividad completa, los videos de las 2 exposiciones y el material que proyectaron los expositores, lo vamos a estar subiendo en los próximos días, viernes, lunes de la semana que viene, a más tardar, a la página de la asociación www.aaba.org.ar. Así que ahí van a poder repasar los conceptos, recomendárselo a algún otro colega y ver el material que se proyectaron. Me preguntan también YouTube, aquí mismo, por ahí arriba creo que está, pueden ver el link para entrar al enlace de YouTube donde estamos transmitiendo en vivo. Cuando esta transmisión en vivo termina, se puede ver todo el crudo de toda la exposición, eso lo van a poder ver una hora después de que termine la actividad. Pero de todas formas, en los próximos días ya va a estar ordenado en la página de la asociación. Cuando entren en la página de la asociación, seguramente en ese momento ahí también pueden ver las otras actividades que estuvimos avisando, el curso básico, la otra jornada que es de esta serie de actividades no aranceladas, abiertas, que va a ser sobre un tema que en nuestra comisión se plantea bastante, que la verdad que los previsionalistas conocemos poco, que es el sistema de salud, la afiliación a las obras sociales, qué pasa con la situación del trabajador que entra en pasividad y cuál es la suerte de su afiliación a la obra social, tratamientos médicos, reclamos, certificado único de discapacidad y demás. Tenemos un colega de nuestra comisión, Damián Alegre, que es un especialista y muy estudioso en este área, y a 2 colegas de la Comisión de Derecho Sanitario. Así que invitadísimos a participar. Ahí veo que Damián, justamente, el aludido, está levantando la mano. Saben que si alguno quiere participar, pueden levantar la mano de manera virtual dentro de la misma aplicación. Abajo en la barra van a encontrar una opción para levantar la mano, o si no, listan a los participantes. Ahora dice participantes 236, ahí está la listita de quienes estamos ahora. Y pueden tocar ahí abajo, también pueden levantar la mano, y yo les voy dando la palabra si escuchamos comentarios, preguntas y demás, y en todo caso, si alguno de los expositores quiere responder o comentar, también ellos tienen el micrófono habilitado. Les pedimos por favor que seamos breves, así todos los que quieran participar podemos participar en estos 15 minutos. Antes de darle la palabra a Damián, lo que quería decir de las exposiciones, que a pesar de todo lo que estudiamos, el programa de reparación histórica y sus normas de hasta jerarquía más baja, viendo cuáles eran los puntos, los trámites abreviados y demás. Qué sorpresa, Silvana, cuando comentás, bueno, yo lo sabía con anticipación, así que yo fui spoileado porque lo habías comentado, en todo el texto de la 27260 y en todo el texto del decreto reglamentario jamás se menciona el tema de renuncia ni desistimiento, y aparece en resoluciones de ANSES en un anexo en el momento que tiene que decir cómo va a ser el acuerdo. Así que eso es llamativo, creo que no es llamativo, es una sorpresa, porque un poco que todos dimos por entendido que la renuncia formaba parte de la ley, y la ley solamente habla de transacción, claramente. Así que eso me parece que es interesantísimo, ¿no? Es un punto como para partir desde ahí. Después, ahora voy a ir, mientras le doy la palabra a Damián, voy a ir leyendo el chat. Vi muchos comentarios de colegas que hablaban más que nada del tema de los honorarios, ¿no? Que me parece que queda un poco excedido, ¿no?, en el objeto de esta charla, porque me parece que acá los supuestos de nulidad que planteó Marcelo, todas estas conclusiones que dijo también Silvana, me parece que son cuestiones que las puede plantear un jubilado con su abogado, estando de acuerdo en hacer eso. Acá plantearon muchos temas que parece ser donde hay un desacuerdo, ¿no? Hay un abogado que llevó un juicio durante un montón de tiempo. Ese jubilado quiso adherirse a la reparación histórica, claramente sin que le conveniera en muchos casos, y la aceptó con otro profesional porque quiso aceptarla, y
se vio muy perjudicado él, pero también el colega quedó en una situación de haber hecho un montón de trabajo estéril. Por eso les digo que me parece que excede un poco el objeto de esta actividad, porque acá no hay un jubilado que quiere la nulidad de eso que firmó, sino que está muy tranquilo y defendiendo eso que firmó, y en realidad lo que cabría pensar es en el derecho de ese profesional que trabajó en un juicio que tenía una cuantía en expectativa de cierto tamaño y que no ve los frutos de eso. No sé si ustedes quieren agregar algo, les parece que es para otra discusión. Sí, yo creo que por ahí podríamos, para la charla que se organizó para mañana, doctor Perkovich, en la previa a la reunión de la comisión, no sé si también se podría abordar o excedería también esa. No, podríamos tenerlo presente. Nosotros en la Comisión de Seguridad Social, que nos reunimos todos los jueves, hicimos por esta vez, para el próximo jueves, hay un tema de honorarios que es sobre el que estaba habiendo muchas inquietudes y decidimos empezar media hora antes y hablar media hora nada más que de eso, que es el tema de los honorarios a cargo de ANSES y el circuito de pago administrativo que usa ANSES. Así que sí, estaría bueno. Así que desde luego que invito a todos a participar de la comisión. Los que son socios de la ABA lo pueden hacer de pleno derecho. Y nosotros siempre lo que hicimos con nuestras actividades académicas abiertas era, como las hacíamos antes de la comisión, invitábamos a los que participaban a quedarse. Ahora en esta era de virtualidad y de actividades remotas, no se puede dar de la misma manera, pero si alguno quiere participar por una vez, lo invitamos a participar mañana u otra vez, por una vez, y si le resulta de interés y quiere formar parte, después se pone en contacto con la asociación para asociarse. Miren, yo acá voy a escribir mi casilla de correo, así que si alguno quiere participar mañana, están haciendo muchas preguntas y lo mío queda un poco, lo están dejando atrás. Mi dirección es, que ahí la escribí, es fperkovich@estudioperkovich.com.ar. Me escriben y les habilito para participar por una vez. Y si son socios ya vemos la manera de que queden incorporados de manera permanente. Las reuniones son todos los jueves de 19:30 a 21, mañana es de 19 a 21 porque tenemos el tema de honorarios. Le voy a dar la palabra a Damián Alegre, que ya les comenté su charla del 2 de septiembre, del miércoles 2 de septiembre. Hola, Damián. Hola, Federico. Buenas tardes a todos. Perdón que estoy sin cámara. Felicitaciones a Marcelo y a Silvana. Y dos consultas en línea a lo que estábamos hablando. Por un lado, yo tengo presentados escritos en algunos juzgados por el tema de reparación histórica y los presenté en el acuerdo transaccional. Y lo que me manifiestan en el juzgado es que es una reflexión tardía. Con lo cual, ¿cómo ven ustedes la presentación? ¿Se tendría que hacer dentro de un expediente nuevo, dentro del acuerdo transaccional, o cómo? Porque ya me ha sucedido, y es más, ni siquiera me dan traslado a ANSES, sino que directamente me dicen reflexión tardía y estoy esperando poder apelar a Cámara. Eso era una primera pregunta. Y después tenía una cosita más, pero bueno, no sé cómo lo manejamos. Yo puedo, de lo que estuve estudiando, se plantea en la doctrina la acción autónoma de nulidad, que no está legislada en nuestro ordenamiento, sino que es una construcción pretoriana. Se entiende que esta acción autónoma de nulidad es de naturaleza sustancial porque el fin que tiene es evitar la injusticia de la sentencia írrita y debería ser planteada esta acción autónoma de nulidad dentro del mismo. La doctrina entiende que el tribunal competente es aquel que dictó la sentencia que se pretende atacar. Nula, claro. Sí. Pero como una acción, entonces, está planteado como una acción autónoma. No estoy diciendo que esta sea la solución, pero con relación a la sentencia írrita, una alternativa. Lo que pasa es que ustedes recuerden que estamos con personas de edad avanzada y solamente plantear la nulidad para luego iniciar otra acción
habría que pensarlo, pero como es una construcción pretoriana, también nosotros podríamos incorporarle a esa acción autónoma de nulidad algún otro objeto. Bien, y una cosita más, en línea a lo que estás diciendo, Silvana, y que me pareció muy interesante el tema del mensaje del proyecto de ley, en donde hace referencia a fallos de la Corte Suprema tratando de hacer una homologación o tratar de bajar la interpretación esa. Mi planteo, cuando yo lo estaba analizando en su momento, era justamente, me parecía muy dificultoso ir en decir el desconocimiento del cliente, siendo que estaba con una asesoría jurídica, más allá de que si fue bien o mal asesorado, que eso ya sería una cuestión de análisis con posterioridad. Pero lo que yo no sé si no se puede llegar a pedir que el acuerdo transaccional continúe vigente, pero decir que se aplique realmente el índice que el legislador, y más en este caso que vos me estás diciendo, quería ser aplicado, que es el IF en este caso. Porque expresamente hace referencia al IF, por lo que vos manifestaste en el proyecto, con lo cual no sé si podría llegar a ser qué es lo que piensan de una posibilidad para caminar. Te diría, en cuanto a la vía, a mí no me convence que te digan que es extemporáneo, un planteo extemporáneo. Sí es verdad que el planteo de dame el reajuste del haber distinto al que se homologó en el expediente de homologación excede el marco, ¿sí? Lo mismo que si en un juicio de alimentos donde se homologó un acuerdo, vos podés denunciar el incumplimiento, pero no podés pedir el aumento de cuota va por el incidente de aumento de cuota, no va en el mismo expediente. Ahora, lo último que decís para mí claramente sí es un incumplimiento de acuerdo, vos podés plantearlo. ¿Sí? Tenés muchos menos obstáculos porque acá no hay nulidad, acá hay un cumplimiento de acuerdo, lo mismo que si vos firmaste alimentos, se homologó y vos planteás no me están pagando la cuota. En cuanto a lo otro, yo lo que plantearía es un ajuste común con acción de nulidad, justamente para no plantear una acción autónoma, como decía Silvana, que va a llevar años solo para conseguir la nulidad. Yo lo plantearía. La nulidad después, claro. Perfecto. El otro sí lo plantearía en el mismo expediente de homologación. ¿El mismo expediente? Es un incumplimiento de acuerdo. Perfecto, gracias. Bueno, acá hay algo interesante que pone por el chat Eduardo Moncalvo, dice que incorpora un aspecto jurídico más, que el acuerdo transaccional puede asimilarse a un contrato de adhesión, una de las partes, la más fuerte, el Estado, pone las condiciones y la otra adhiere. No existe transacción entre partes donde cada una pone el acuerdo de voluntades, sino una que impone las condiciones. Yo les quiero comentar, con relación a eso que dice Eduardo, que estuve leyendo sobre cuando leí sobre la teoría del voluntario sometimiento en torno a los contratos de licitación, que vendría a ser una especie de contrato de adhesión, igual que señalás, Federico. Y en este artículo se señala que el consentimiento del particular no puede tener el poder de dar validez al acto de la administración que objetivamente carece de ella. Es decir, este acto de la administración en torno a la redacción de ese contrato, que era en exceso de lo que podía hacer, bueno, que el beneficiario haya prestado su consentimiento no valida lo que ya era nulo. Si el acto es irregular, la administración debe revocarlo, tiene la obligación de hacerlo, con lo cual la voluntad del particular es irrelevante. Muy bien, acá también aportan algo, Rocío, del tema cuando que la 27260 permite celebrar acuerdos sobre deudas que tienen sentencia firme. Me parece que todo lo que se dijo acá es aplicable, pero todavía hay más posibilidades cuando se trata de una sentencia firme, ¿no? Ella dice, en caso que se homologue un acuerdo de reparación histórica, cuando el jubilado ya contaba con la sentencia firme de reajuste y movilidad que superaba ampliamente la propuesta del convenio. Pero se firma con otro abogado y no se cargó la conexidad. ¿Qué rol juega el desistimiento? Que de acuerdo con las normas procesales, obviamente debe ser anterior a la sentencia. ¿Se lo podría tomar como una transacción? ¿Se podría pedir la inconstitucionalidad del artículo primero de la 27260, ¿no? Que es la que enumera que se pueden transaccionar las sentencias firmes? Es interesante. Sí. Hay una cuestión que tiene que ver con lo que decía Silvana, con la doctrina de los actos propios. Yo sabía que tenía un juicio,
pero bueno, que obviamente Silvana la tiró abajo, con la jurisprudencia que hay, sí, hay variantes. Me pareció muy interesante ese fallo de 2013 de la Corte. Y aparte vinculado, también era empleo público, pero estamos en el mismo artículo 14 bis, así que Claro. es para tenerlo presente. Igual está en el material, así que... Digo, digamos, desde el punto de vista del derecho civil, la regla es el pacta sunt servanda, o sea, se firmó un acuerdo, vos firmaste, sabías lo que hacías, o sea, después hay que plantear la nulidad, como decía Silvana, digamos, ahí tenés el tema de la nulidad. Pero desde el punto de vista del derecho civil, toda esta cuestión que uno piensa, la piensa desde otro lado, donde dicen, bueno, a mí no me hicieron oferta de retroactivo cuando me tenían que hacerlo, pero a la vez vos lo firmaste. Vos sabías que tenía juicio, la ley se presume conocida por todos, y vos firmaste un acuerdo en las condiciones que lo firmaste. Si el acuerdo después no te gustó, o no era la oferta, digo, es como que yo vaya a Garbarino y diga, mira, me tenías que haber ofrecido la heladera más barato. Bueno, pero vos viniste y la compraste. Claro. Claro, por eso es interesante también esto de la nota de elevación del Poder Ejecutivo Nacional, porque realmente el reconocimiento expreso que hay por parte del Estado de sus incumplimientos, el reconocimiento expreso que hay en torno a la solución a ese problema, bueno, no es para soslayar eso. Y dentro de la normativa, yo creo que en el decreto, cuando se dictó el decreto 807 también teníamos en los considerandos toda una elaboración del IF y después para concluir en la aplicación de otro índice. Bueno, los considerandos o lo que lleva o lo que motiva a la elaboración de determinadas normas, bueno, tienen que ver en el análisis. Si yo estoy diciendo que soy un incumplidor, después no te puedo poner el arma en la cabeza para que firmes y que y me liberes de todo, actual, futuro. Me parece que ahí hubo un exceso innecesario, absolutamente innecesario. Fundamentalmente por reconocer que era la obligación del Estado quien tenía que cubrir, ¿no? Acá Eduardo Moncalvo vuelve a aportar otra cosa también interesante, que dice que, bueno, que la diferencia entre el ámbito civil y seguridad social y laboral es el orden público. Claro. Hay unas cuantas consultas que tenían que ver con dos temas, que son con todas las trabas que siguen existiendo, digamos, las consecuencias de la deficiente aplicación del programa de reparación histórica. La verdad que el programa de reparación histórica fue un monstruo de grande, ¿no? Por la cantidad de beneficios sobre los que se calcularon ofertas y demás. Y obviamente hay muchos casos individuales en los que no se terminó de instrumentar la oferta, no se terminó de elevar a la justicia, quedaron en el limbo, y entonces vi que había varias preguntas que tenían que ver concretamente con eso, ¿no? ¿Qué hacer con el que está en proceso, elevado a Poder Judicial y a Poder Judicial no llegó nunca, etcétera? Y después también la cuestión de las prestaciones derivadas sobre beneficios que pudieron haber acordado, haber firmado el acuerdo o haberse interrumpido en alguna parte de ese proceso con el fallecimiento del titular y la generación de una pensión derivada. Así que son dos casos, ¿no? ¿Qué pasa con todas las inconsistencias que quedaron del sistema? ¿Cómo se resuelven esos casos en los que no se terminó de formalizar la oferta, no se terminó de concretar la aceptación por errores propios del proceso en el sistema? ¿Y qué pasa con los beneficios derivados? No sé si ustedes quieren hacer alguna reflexión. Sí, en cuanto a las pensiones, hay un mecanismo, bueno, ahora Cava por lo menos está cerrado en CES, pero hay un mecanismo que se hace un pedido para que se vincule y ellos lo mandan al área correspondiente y sí se lo cargan en la pensión. Y creo que es algo de lo que preguntaban por ahí. Y después lo que siempre preguntan es, ¿y si ANSES no mandó el expediente? Si ANSES no mandó el expediente de homologación al Poder Judicial, bueno, en otros ámbitos, lo que se hace en el ámbito civil es, el acuerdo decía que lo iba a llevar ANSES, dice el acuerdo, pero en general en los acuerdos civiles dicen que las partes podrán presentar la homologación, o sea que yo intentaría iniciar yo una acción, no tengo nada que presentar, pero que sea presentar pidiendo que se intime ANSES a acompañar el acuerdo. Digamos, me parece que es la única opción que habría. Muy bien. Me preguntan si hay jurisprudencia sobre nulidad de acuerdo de reparación histórica por modificación de los índices de movilidad. No.
¿no? Y eso es el camino bueno, que se empieza a ver ahora. Después, acá están preguntando por las ejecuciones ¿tienen experiencia de ejecuciones en casos de cumplimiento parcial? En mi caso no le pagan el haber con reparación histórica, le pagan el haber con reparación histórica, pero el retroactivo. Sí, yo tengo, sí. El caso Frende Susana. Sí, en realidad ella le habían topeado, creo que era el tope de acumulación de beneficios. Lo importante, yo planteé en el juzgado 5, en su momento inicié la ejecución en el mismo expediente. Ahí sí, no como le decían a Damián, ahí no me han dicho que no era procedente. Se plantea la ejecución, va en la misma, porque es lo mismo, como les digo, un acuerdo de alimentos se ejecuta en el mismo expediente donde se homologó. Planteé la ejecución, presenté liquidación, nunca le corrieron traslado, pero después de muchas intimaciones, le fueron dando muchas intimaciones a ANSES hasta que depositó y le reajustó el haber. Depositó retroactivo y le reajustó el haber. Pero es una ejecución común, como se dice en cualquiera, y va así en el expediente de ejecución. En el expediente de homologación. Miren, acá me sorprende este tema de la multiplataforma, porque hay también preguntas por YouTube, así que no le había prestado atención. Dicen si ante la falta de pago puede ejecutarse el acuerdo. Bueno, claro que sí, el mismo incidente o proceso de homologación. Preguntan, quisiera consultarles el caso de querer hacer valer el acuerdo que se encuentra pendiente de pago el retroactivo. ¿Qué tasa de interés aplicaría y desde cuándo devenga intereses? ¿La firma o la homologación? Yo entiendo que en realidad, no, claramente desde la firma. Hay otra discusión de si es desde el pedido de turno, si es desde la aceptación por la web, pero sí, no, nunca la homologación, debería ser desde la firma. Y la tasa es la pasiva, la prevé la ley, ¿no, Silvana? Sí. La que establece la ley, si la ley establece cuál va a ser la tasa de interés. Bueno, acá también comentan casos en los que todavía figura, estamos trabajando en su propuesta. 4 años después. Ahí... Ya está. ¿Piensan algo? Ya está, no, ya pasó la reparación histórica. Ya está, ya fue. Como una señora que el otro día me llamó para aceptar la reparación histórica, y le digo, ya no existe, señora. ¿Qué podría pasar? Me pregunto yo, es una pregunta. ¿Qué pasa? Ahí ustedes saben que ha habido casos en los que, muy pocos, pero había casos en los que era más conveniente los índices de la reparación histórica que los índices que da la justicia. Una persona a la que nunca le ofrecieron, porque por un error en el procedimiento, me parece que podría peticionar esos índices, ¿verdad? Sí, yo lo pedí. Claramente. Podría pedir que se liquide. Sí. Claro, no habría que pedir la resolución 56 en ANSES, dice Damián. Bueno, eso es otro tema también interesante. Yo administrativamente hice eso de pedir la resolución 56 y siempre lo han rechazado, ¿verdad? Sí, no sabían cómo caratularlo y lo rechazaron, ¿no? Claro. Es decir, que ANSES sacó una norma, es todavía un aspecto más a lo que comentó Silvana, es decir, que no solo sacaron una resolución que daba los mismos índices que algo que se suponía que era transaccional, lo querían hacer obligatorio, sino que cuando uno le decía, bueno, está bien, lo acepto, decían, no, esto es para que lo deje. Claramente una norma dirigida hacia el Poder Judicial, ¿no? Una barbaridad. Bueno, a ver si hay alguien más que haya levantado la mano, ¿no? Sí, muchos comentarios, pero bueno, ya hemos pasado de sobras el tiempo estipulado, así que de nuevo le quiero agradecer y felicitar especialmente a los expositores, doctora Capese, doctor Brasburg, y bueno, ya vi que me estaban entrando en el mail varios pedidos de invitación para mañana, así que ténganme paciencia que ahora me voy a poner a contestar. Los invitamos a todos a la comisión, a seguir participando de nuestras actividades. Métanse en la página, recuerden que la de salud, discapacidad y seguridad social, no está todavía el formulario para inscribirse, pero es la única manera de inscribirse, a través del formulario. Así que esperen, dennos unas horas, porque esta actividad se aprobó recién ayer por comisión directiva, se hizo el afiche, así que va a estar bien en breve.
y también en breve, en los próximos días, va a estar este mismo video y el material que el doctor Grasburg y la doctora Capese proyectaron mientras exponían. Así que muchas gracias, nos estamos viendo. Un placer haber compartido este rato con ustedes. Gracias. Buenas tardes. Chao, gracias.